Bueno chicos, resulta que las proteínas son unas moléculas que tienen una forma tridimensional. ¿Cómo así? Ustedes recuerdan que las proteínas están formadas por unas moléculas más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos son diferentes. Pues resulta chicos que esos aminoácidos empiezan a interaccionar entre ellos y hacen que la molécula como tal no sea del todo lineal, sino que tenga una estructura particular. Entonces, cuando usted va a ver una proteína, usted realmente ve que ella tiene una estructura tridimensional, ¿cierto? Es una estructura, es una forma. Resulta que esa forma es determinante para que la proteína sirva. Si uno le cambia la forma, la proteína deja de funcionar. Ahora, resulta que lo que hacen las personas es que utilizan la temperatura para que la proteína funcione más lento o deje de funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Resulta que cuando hay un material orgánico en descomposición, hay unas proteínas que se llaman enzimas y esas proteínas lo que hacen es que generan ese proceso de descomposición. Pero yo puedo hacer que ese proceso sea más lento. ¿Cómo? Si yo bajo la temperatura, las proteínas pueden actuar, pero actúan muy lento. Y como actúan muy lento, entonces, por ejemplo, la carne que meto al congelador se puede descomponer, pero se demora más tiempo en descomponerse. Porque las enzimas que son las que conllevan al proceso de descomposición, pues están actuando muy lento. Entonces, cuando bajo la temperatura, puedo decir que la inhibo, es decir, que hago que ella actúe más lento pero sin dañarla. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo aumento la temperatura alta lo que hace es que modifica la forma de la proteína y la proteína queda de una forma totalmente distinta. Y cuando pierde la forma tridimensional, la proteína ya no funciona y ya no es posible devolverla. Tú me dices como, ay, si le bajo la temperatura. No, ya la proteína quedó con esta forma, ya no es posible devolverla. ¿A qué va esto, chicos? Cuando yo aumento la temperatura, estoy modificando la estructura de tridimensional y cuando modifico la estructura tridimensional, la proteína deja de funcionar. En otras palabras, la respuesta es la D. Al someter una enzima a altas temperaturas, esta pierde su estructura tridimensional y por tanto deja de ser funcional. ¿Listo? Importante chicos que lo tengan en cuenta porque eso es lo que hacemos siempre que cocinamos o que estamos en la cocina. Metemos al congelador nuestra carne o cualquiera de los productos que compramos que no queremos que se dañen para que se conserven durante mucho tiempo y una vez cocinamos dañamos la estructura tridimensional de la proteína. Ya para que nos vamos con el siguiente punto. ¿Por qué entonces dañamos la estructura calentándolo si se dañan las proteínas? Porque tú realmente no utilizas las proteínas de lo que comes. Tú realmente lo que haces es que tu cuerpo separa los aminoácidos y forma tus propias proteínas utilizando como materia prima lo que comiste. En otras palabras, usted no tiene en sus músculos proteínas de vaquita de la carne que se comió. Usted tiene los aminoácidos formando sus propias proteínas. Esto es básicamente materia prima para nosotros formar nuestras propias proteínas. Así que cocinamos sin ningún problema, dañamos la estructura tridimensional de la proteína, ya no funciona, pero nosotros obtenemos los aminoácidos para formar nuestras proteínas. Bueno chicos, vamos con el siguiente punto, ¿listo? Vamos con el siguiente punto y dice, los cloroplastos y las mitocondrias de las células eucariotas presentan su propio material genético. Estas organelas ostentan además grandes similitudes con algunos procariotas de vida libre. Vemos una imagen donde tenemos un cloroplasto, donde tenemos una bacteria y donde tenemos una mitocondria. Lo rojo que está ahí resaltado es material genético. Ese material genético que está resaltado ahí y que además está de forma circular es el que comparten tanto cloroplastos como mitocondrias como bacterias. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a esto, una hipótesis que podría servir para explicar este fenómeno, es decir, que mitocondria, cloroplasto y bacterias se parezcan, es A. Mitocondrias y cloroplastos son orgánulos que pueden tener transferencia genética horizontal, por lo cual incluyeron el material genético de bacterias primitivas. B. La célula tiene la capacidad de recoger ADN exógeno del ambiente, proveniente, por ejemplo, de bacterias que mueren. Tanto mitocondrias como cloroplastos reabsorben este ADN. C. Mitocondrias y cloroplastos son organelos encargados de degradar moléculas exógenas que ingresan a la célula.
Exógena, recordemos chicos que es algo externo. En este caso, conservó el ADN de un organismo procariota fagocitado. Es decir, se comió a un procariota, pero no dañó el ADN. Y la D, tanto mitocondria como cloroplastos, fueron microorganismos unicelulares que fueron absorbidos por otra célula de mayor tamaño, dando origen a la célula eucariota. Chicos, un minuto para que respondan en el chat y en un momentico lo resolvemos en el tablero. Chicos, vemos que hay muchas respuestas de la C y de la D. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la C y por qué la D? Bueno chicos, resulta que las células las podemos clasificar a nivel macro como células procariotas o células eucariotas. Esta es la clasificación, digamos que más general de las células. Las células procariotas, ustedes recordarán que pro significa antes del núcleo, o sea que procariota es antes del núcleo. ¿Cómo así antes del núcleo? Pues resulta que las primeras células que existieron eran células procariotas. La vida nació de células procariotas y esas células procariotas, chicos, se supone que a través del tiempo fueron apareciendo células con núcleo. O sea que estas células procariotas son antes de que apareciera el núcleo. Por eso se llaman antes del núcleo. ¿Quiénes son? Las bacterias. Entonces se supone que las primeras formas de vida fueron bacterias. Pero después apareció una célula disque con núcleo. Esa célula con núcleo, EU, es verdadero, núcleo verdadero. Entonces lo que tenemos es que las eucariotas son las que tienen núcleo verdadero. Diferencia entre eucariota y procariota entonces, la presencia de un núcleo. Acá no hay núcleo, acá sí hay núcleo. ¿Qué tiene el núcleo? El material genético. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es un ejemplo de las eucariotas? Células vegetales, o sea, la de las plantas, la célula animal, están los hongos, etcétera, etcétera. Digamos, en otras palabras, procariota las bacterias, eucariota el resto. Entonces lo que tenemos, chicos, es que la única, o bueno, la única no, la principal diferencia en la definición de eucariota y procariota es la presencia o ausencia de núcleo. Pero resulta que los científicos se dieron cuenta de una particularidad. Se dieron cuenta que estas eucariotas tenían por allá dizque unos organelos extraños. Ellos tenían núcleo con material genético. Pero por allá tenían unos organelos que llamaban disque mitocondrias, que también tenían material genético. Y era diferente al material genético del núcleo. Entonces dijeron, venga, ¿y por qué? O sea que tenemos dos material genético. Sí, nuestras células tienen material genético en el núcleo, pero también en la mitocondria. Ahora, como dato curioso, esta mitocondria solamente se obtiene de las mamás, o sea que realmente el material genético mitocondrial viene de las células de la mamá. El papá no da mitocondrias. O sea, chicos, que lo que tenemos en realidad es que tenemos dos materiales genéticos en cada célula, uno que es el nuclear y otro que es el mitocondrial. Adicional están las células como de las plantas, que ellos tienen cloroplastos, y los cloroplastos, que son los que hacen fotosíntesis, también tienen su propio material genético. Después de todo esto, ¿qué sucede, chicos? Que por ahí existió o aparecieron unos científicos que dijeron, mira, lo que sucede es que inicialmente había una célula bacteriana y esa célula bacteriana se acercó a unas células bacterianas más pequeñas que ya tenían material genético y las fagocitó, las ingresó a ellas. Entonces, ella ya tenía su material genético, más la otra que se comió, por decirlo de algún modo,
ya tiene dos material genético, pero no la degradó, es decir, no la digirió. Entonces la bacteria que está dentro de la otra se supone que quedó al interior y de ahí se supone que se generó lo que conocemos como nuestras células eucariotas, que tienen núcleo, pero además tienen cloroplastos, además tienen mitocondria, obviamente cloroplastos los que hagan fotosíntesis, ¿sí o no? Entonces resulta, chicos, que lo que tenemos acá es que esta célula que había acá, que no tenía núcleo, además de aparecer el núcleo, fagocitó otra célula y se convirtió entonces en la mitocondria y el cloroplasto. Chicos, básicamente es lo que nos decían en el chat que se llama la teoría endosimbiótica. ¿Listo? Endosimbiótica. Entonces lo que tenemos es que la respuesta a este punto es que tanto mitocondria como cloroplastos fueron microorganismos unicelulares que fueron absorbidos por otra célula más grande, dando origen a lo que conocemos como las células eucariotas. ¿Listo? Respuesta de la opción D. Vamos, chicos, con nuestro siguiente punto. Punto 5, que dice: en relación a las venas puede afirmarse que, listo, esto es sistema circulatorio. A. Presentan una pared más gruesa que las arterias, pues requieren mayor rigidez, dado que deben soportar la presión con la que el corazón impulsa la sangre hacia los tejidos. B. Transportan el flujo sanguíneo de los tejidos y órganos hacia el corazón, recogiendo la sangre desoxigenada. C. Se observa de color rojo, pues los eritrocitos presentan una proteína conocida como la hemoglobina, la cual al unirse con el oxígeno adquiere su característico color rojo. Y la D. Transportan el flujo sanguíneo desde el corazón hacia los tejidos y órganos, recogiendo la sangre con CO2. Un minuto para que lo respondan, y dado que están dando respuestas muy distintas, entonces además de la respuesta ponga por qué es la respuesta A, por qué es la B, la C o la D. ¿Listo? Un minuto. Bueno, chicos, pues resulta que las venas tienen una particularidad. Bueno, tanto venas como arterias conocemos que son vasos sanguíneos, es decir, son los que se encargan de transportar pues la sangre, ¿sí o no? Esta sangre, chicos, hay de dos tipos, la que está oxigenada y la que está desoxigenada, que es sin oxígeno, ¿cierto? Entonces tenemos las venas. Resulta que cuando usted se ve acá, acá usted lo que está viendo son las venas. Estas venas se ven como azuladas, ¿cierto? Como un color azul o verde. Pues resulta que esas son las venas. Las venas se ven, entre comillas, azul, ¿cierto? Pero es básicamente porque ellas se encargan en transportar la sangre con CO2. CO2. Y ese carbono es el responsable de eso, ¿cierto? Ahora, las arterias son las que tienen un color rojo o se representan generalmente con el rojo y básicamente llevan la sangre con oxígeno. ¿Listo? Entonces lo que tenemos, chicos, es que nuestro corazón, de nuestro corazón va a salir sangre hacia los pulmones, ¿cierto? Entonces va a salir sangre acá, pasa por los pulmones, en los pulmones se llena pulmón, se llena obviamente de oxígeno, ¿cierto?
llega hasta el corazón de nuevo y el corazón envía a todos los tejidos, a todo el cuerpo, al resto del cuerpo. El corazón envía sangre con oxígeno. ¿Listo? ¿Por medio de quién? De las arterias. Y si usted se lo olvida, recuerde que el que sale de su corazón es la aorta. Y la aorta, pues es una arteria. O sea que realmente el corazón envía por la aorta toda la sangre con oxígeno, ella se va ramificando a medida que va pasando por el cuerpo, se va convirtiendo en otras cosas, el plexo axilar, donde están otras arterias, se va ramificando y va llevando ese oxígeno. Una vez la sangre llega a un tejido que necesita oxígeno, el oxígeno entra a la célula y la célula le entrega a la sangre CO2. Entonces la sangre se va convirtiendo en sangre desoxigenada y viene por medio de las venas hacia el corazón. Y el corazón lo que hace es básicamente, chicos, que envía esa sangre con CO2 hacia los pulmones. Y los pulmones sacan otra vez el CO2 y se llenan de oxígeno y vuelve y hace el proceso. Es un ciclo. Como lo pueden ver, va de corazón a pulmones, de pulmones a corazón, de corazón a cuerpo, de cuerpo a corazón, de corazón a pulmones. Se repite. Y como se repite en dos niveles, esto se conoce como circulación doble. Donde hay una circulación menor, que la vemos acá, y una circulación mayor que la vemos acá. Ahora, chicos, hay que hacer una salvedad. Las venas en general, ¿cierto? Transportan, en este caso, sangre con CO2, ¿cierto? Las venas. Pero hay que hacer una salvedad y es las pulmonares, que son las que van del corazón a los pulmones, donde cambia un poco. Donde la que viene acá es básicamente la arteria y la que viene acá sería la vena. No obstante, para el interés del punto, que nos dice las venas, ¿qué se puede afirmar? Entonces, ¿presenta una pared más gruesa de las arterias? No. Realmente las arterias, como son las que salen del corazón, tienen mayor presión, porque el corazón envía la sangre con mucha fuerza y por tanto las arterias suelen ser más gruesas que las venas. Entonces, cuando esté por ahí viendo una arteria y una vena, si la toca, básicamente va a sentir que una es más gruesa que la otra. ¿Quién? La arteria, porque soporta más presión. Entonces la A no es, ¿cierto? La D que la están anunciando mucho, transportan el flujo sanguíneo desde el corazón hacia los tejidos, recogiendo la sangre con CO2. Desde el corazón hacia los tejidos, recuerden que el corazón a los tejidos, es decir, el cuerpo, van las arterias. O sea que la D tampoco. La C, se observa el color rojo, pues los eritrocitos presentan una proteína conocida como globina, la cual al unirse con el oxígeno adquiere su característico color rojo. La C tampoco, recordemos que siempre la representamos con este color azul porque suele verse como con un color oscurito, ¿cierto? Como un violeta o un vino tinto. Y la respuesta es entonces la B. Transportan el flujo sanguíneo desde los tejidos y órganos hacia el corazón, recogiendo la sangre desoxigenada. Las venas, que es la que me están preguntando, cogen toda la sangre de los tejidos y la traen al corazón para que la envíe al pulmón y se llene de nuevo con oxígeno. Por tanto, la respuesta es la opción B. ¿Listo? Vamos, chicos, con el siguiente punto, que es de genética. Al cruzar un grupo de plantas de semilla marrón con un grupo de plantas de semillas amarillas, se obtuvo una generación F1 con 50% de plantas de semilla marrón y 50% de plantas de semilla amarilla. Teniendo en cuenta que el alelo marrón es dominante, el genotipo de los parentales es, tenemos ahí homocigoto recesivo con homocigoto recesivo en la opción A, homocigoto dominante con homocigoto recesivo en la opción B, heterocigoto con homocigoto recesivo en la opción C y heterocigoto con heterocigoto en la opción D. ¿Listo? Chicos, 30 segundos para que respondan este punto.
Bueno chicos, pues entonces para este punto, este es un punto de genética típico, ¿cierto? Es típico de los exámenes, a pesar de que se vea como sencillo, bueno, si realmente es sencillo, es muy típico que caigan los exámenes y básicamente lo que nos está diciendo, vea, yo voy a cruzar una semilla que es marrón, ¿cierto? Y lo voy a cruzar con una que es amarilla. Entonces me están diciendo, por acá tengo marrón y por acá tengo amarillo. Listo. Ojo que después me dicen que el marrón es dominante. Listo. Por ahora, se obtuvo una generación F1 con un 50% de plantas semilla marrón y 50% de plantas amarillas, ¿cierto? Entonces, al cruzar un grupo de plantas de semilla marrón con un grupo de plantas de semilla amarilla, se obtuvo una generación F1 con 50% marrón y 50% amarilla. Teniendo en cuenta que el alelo marrón es dominante, el genotipo de los parentales es. Entonces me están diciendo, yo crucé una planta marrón con amarilla y obtuve que la mitad era marrón y la otra mitad era amarilla. Entonces, yo lo puedo hacer de varias formas, pero vamos a hacerlo descartando las opciones, ¿sí o no? Entonces veamos acá cuál nos dan. La que nos den mucho no la vamos a hacer, la vamos a dejar de última, ¿sí o no? Entonces por acá nos dicen la C, la C, la B, la C. Bueno, vamos a empezar por ejemplo por la B. ¿Qué pasaría si la respuesta fuese la B? Recuerden que la generación F1 son los hijos y estos son los papás, o sea, los parentales. Si esos tuvieran hijos, o sea, nietos, sería F2 y así sucesivamente. Nos están preguntando que esta generación, la mitad salió marrón y la mitad amarilla, a partir de un padre marrón y uno amarillo. La pregunta es, si la B fuese los parentales, es decir, M mayúscula, M minúscula, lo cual corresponde a homocigoto dominante y homocigoto recesivo, ¿cómo serían los hijos? Entonces, usted recordará que papá me da la mitad de información y mamá la otra mitad al azar. Entonces, si papá me da esta M mayúscula y mamá me da esta M minúscula, yo voy a tener un individuo heterocigoto, donde la M mayúscula es marrón, es decir, que este individuo va a tener el fenotipo marrón. ¿Sí o no? Entonces, como acá nos dice Carol, tengo marrón, de nuevo mayúscula con minúscula, tengo marrón, de nuevo mayúscula con minúscula, es decir, el 100% de los hijos de los F1 van a ser marrón. Pero venga, pero tienen la M minúscula, sí, pero la M mayúscula tapa la minúscula. Por tanto, el fenotipo es que todos sean marrón. Esto conlleva a que la respuesta correcta no sea la B. Porque si fuese la B, todos los hijos serían marrón. Y me están diciendo que la mitad son marrón y la mitad son amarillos. Entonces la B no puede ser. Listo. ¿Qué pasaría entonces si la opción correcta fuera, por ejemplo, la A? Si fuese M minúscula, recordemos que M minúscula es amarillo, entonces lo que tenemos es que todos los individuos tendrían una M minúscula. O sea que en este caso el 100% sería M minúscula, que significa amarillo. O sea que todos los higos serían amarillos. Tenemos lo contrario a la B. La A todos amarillos, la B todos marrón. Ahora, ¿qué pasaría si la respuesta correcta fuera, por ejemplo, la D? ¿Cierto? Vamos con la D, que también la dieron ahí entre las opciones correctas. Entonces la D dice, venga, tengo dos heterocigotos, ¿sí o no? Una M mayúscula con minúscula. M mayúscula con minúscula. Entonces lo que me están diciendo es, venga, M mayúscula con M mayúscula me dan un homocigoto dominante que es marrón. M mayúscula con M minúscula me da un heterocigoto que es marrón. M mayúscula con M minúscula me dan un heterocigoto que es marrón y M minúscula con M minúscula me dan el amarillo. En otras palabras, tengo 3 marrón y 1 amarillo. Pero eso no fue lo que me dijeron. Me dijeron que tenía la mitad marrón y la mitad amarilla. O sea que la respuesta tampoco es la D. ¿La respuesta cuál tiene que ser? Pues la C. Listo. Ahora vamos a comprobarla. Pues resulta que tengo M mayúscula, M minúscula y acá tengo 2 M minúscula. Entonces cuando yo estoy acá con 2 M minúscula, ¿qué voy a hacer? Voy a coger M mayúscula con M minúscula. O sea que este individuo es marrón porque el M mayúscula gana. M mayúscula con la otra M minúscula. Y M minúscula con M minúscula. Y M minúscula con M minúscula. Y lo que obtengo, chicos, es básicamente dos individuos, es decir, la mitad, tienen marrón y la otra mitad tienen amarillo. Y lo que tenemos realmente es que el 50% será marrón y el 50% será amarillo, que es lo que nos estaban dando en la generación F1. ¿Listo? Chicos, la respuesta entonces es la respuesta de la opción C. Listo, chicos, vamos con nuestro último punto. El último punto del día de biología
es el que está en pantalla, que dice: los crustáceos son un subfilo de artrópodos que incluyen langostas, cangrejos, camarones, etc. Estos presentan agallas para respirar, por lo cual tienen... Entonces vamos a ver nuestra pregunta. ¿Qué tienen? Tienen, básicamente, los crustáceos son un subfilo, tienen respiración cutánea, pues las agallas se encuentran alojadas a través de toda la superficie corporal. B, respiración branquial, pues al igual que los peces obtienen el oxígeno del agua. C, respiración pulmonar, pues tienen cavidades internas irrigadas y drenadas por vasos sanguíneos. O la D, respiración traqueal, pues las agallas son una serie de tubos conectados con el exterior por medio de estigmas. 30 segundos para que lo respondamos, chicos, y lo vemos en el tablero. Bueno, chicos, pues resulta que este punto pues tenía un agregado, y es que había una imagen, ¿cierto? Que nos daba una medio pista de cuál era la respuesta. Pues resulta, chicos, que ustedes han visto que la respiración se puede dar de distintas formas, ¿cierto? Entonces habrán los organismos que respiran del aire, como los que tenemos pulmón. Pero habrán organismos que respiran, por ejemplo, del agua. Y esos que respiran del agua no pueden tener pulmones, porque los pulmones se llenan de oxígeno gaseoso, ¿sí o no? No de oxígeno del agua. Entonces, dentro de esos tenemos a los artrópodos, pero también tenemos a los peces, como nos mostraba la figura. Las agallas se encuentran en las zonas laterales de la cabeza, y lo que hacen es que ingresa el agua, son unas membranas donde ingresa el agua, y esas agallas, que son conocidas también como branquias, lo que hacen es que captan el oxígeno de esa agua y lo sacan y liberan CO2. Por eso, chicos, es que los que han tenido pececitos han visto que hay que oxigenar constantemente el agua, porque una vez ellos acaban el oxígeno del agua, pues se mueren, se ahogan, ¿sí o no? Básicamente, literalmente. Entonces se quedan básicamente sin oxígeno. Y si no respiran oxígeno, al igual que nosotros, cuando no respiramos oxígeno, pues se mueren. ¿Listo? ¿Qué sucede, chicos, con todo esto? Pues resulta que a partir del agua, los peces y estos, en este caso, estos artrópodos obtienen el oxígeno. ¿Listo? Lo sacan de ahí. ¿A partir de qué? De branquias. Las branquias son análogos a lo que llamamos, en este caso, agallas. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, agallas es el otro nombre de las branquias. Por tanto, la respiración en este caso se da de manera branquial. ¿Listo? Al igual que en los peces, se obtiene el oxígeno a partir del agua. ¿Listo? Ahí tenían, digamos que un pequeño pastel con la imagen, y más o menos con eso se podrían ir, digamos que, enfocando en la respuesta correcta. Listo. Chicos, resulta, resulta que dicen: hey, venga, ¿y cómo sería una respiración cutánea? Chicos, resulta que hay algunos organismos, sobre todo los anfibios. ¿Han escuchado hablar de los anuros? Los anuros son los sapitos y las ranitas. Ellos tienen un sistema cutáneo por medio del cual ellos, digamos, que pueden obtener cierta forma respiración, ¿cierto? Ahora, chicos, hay muchos otros organismos, sobre todo son organismos de tipo como sin esqueleto, ¿cierto? Es decir, invertebrados. Acá hay que me olvida el término. Entonces, organismos invertebrados que también pueden, a través de la piel, obtener gases, intercambiar gases. Y ese intercambio de gases se da por la piel, pero al interior de sus tejidos van a tener, digamos, que una forma de transportar por medio de algunas sustancias, ¿cierto? En el caso de los insectos hemolinfa, esos gases que intercambiaron por medio de la piel. ¿Listo? Chicos, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Ha sido un placer que hayan estado acá compartiendo con nosotros. Esperamos que les haya servido como para que vean los tipos de ejercicios que suelen caer en los exámenes, para que repasen y vean cuál es el nivel que tienen en el momento.
Los invitamos, chicos, para el día de mañana a acompañarnos en nuestro último encuentro, donde estaremos con nuestra profe Tania viendo la sesión de inglés. Listo, chicos, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hola amigos, les quiero recordar este espacio. Yo creo que las matemáticas lo más maravilloso que tienen es que permiten modelar y organizar cualquier contexto en el que uno trabaja. La nacional o el examen del ICFES. Este espacio se llama Live Week Formarte. Estamos en nuestro canal de YouTube y nos buscas. La recomendación que le doy a los estudiantes al preparar las pruebas estandarizadas es que estén muy tranquilos. Y haremos puntos similares a los que vas a encontrar en estas pruebas. Nos vemos pronto. Chao. Y estoy aquí para acompañarlos a todos ustedes en Formarte con los más tesos. Los voy a invitar a que durante la prueba, ya que se han preparado durante tanto tiempo y se han preparado con nosotros, ustedes confíen